Nada más hermoso que ser su hijo, ¿no? Esa seguridad de que no estamos solos, de que Él está con nosotros, de que somos adoptados, pero 100% amados, ¿verdad? Él nos ha dado la misma herencia que le ha dado a su Hijo Jesús. Y a través de que Jesús murió por nosotros, nosotros nos pudimos reconciliar con nuestro Padre y ahora tener la confianza de que somos sus hijos. Amén. Pues me gustaría entrar directamente en el mensaje. Es difícil conectar con eso porque es un mensaje no muy popular y que tal vez no va a ministrar el área que Dios ha estado ministrando ahorita. Por eso lo ministra ahorita, porque el mensaje de hoy es un poco distinto, pero te aseguro vamos a ser bendecidos por Dios. En Hechos capítulo 7, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 59 y después nos vamos a pasar a Hechos capítulo 8. Y dime amén cuando llegues ahí. Hechos 7:59. Como nadie me dice amén, intuyo que nadie ha llegado. Gracias. Gracias. Dice, y apedreaban, ya empezamos mal, ¿no? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz y le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos ahora al capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y escucha el versículo 3 y último. Y Saulo asolaba a la iglesia. Esta palabra asolar es maltratar. Dice, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba ¿en dónde? En la cárcel. ¿Le parece bien si oramos antes de iniciar el mensaje? Amado Espíritu Santo, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han atendido a tu convocatoria, Señor, que han venido con un deseo de ser tocados y transformados por tu presencia. Amado Dios, yo te quiero pedir, háblanos a todos, ministranos a todos. Señor, ayúdame a compartir tu palabra, hagámoslo juntos, Espíritu Santo. Dame unción, Señor, para que tu mensaje no solo sean palabras, Señor, que queden en la cabeza o en la mente, sino que realmente aterricen, Señor, como una semilla en nuestro corazón. Quita toda distracción de nuestra vida y permítenos estar enfocados en lo que tú nos quieres hablar en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Hasta estos versículos que acabamos de leer, si tú has leído Hechos 1 desde el capítulo 1 hasta este capítulo, vemos casi todo en la iglesia era miel sobre hojuelas, ¿verdad? Como que aparentemente desde la venida del Espíritu Santo todo parecía color de rosa para la iglesia, pues estaban viviendo milagros increíbles, estaban experimentando la gloria de Dios sobre sus vidas y todo iba tan bien y todo iba tan perfecto. Hubo algunas situaciones medias complicadas en el capítulo 4 porque cuando Pedro y Juan, sabemos en Hechos 3, levantan al paralítico, los sacerdotes, los saduceos se enfurecen y van con el concilio en Jerusalén de los sacerdotes y los encarcelan un rato, pero pues solamente los retuvieron un día, les dieron unos cuantos tehuacanazos, ¿verdad? Pero los dejaron ir. Nada comparado con lo que acabamos de leer en ese capítulo. Aquí es donde la cosa se pone difícil, donde ser seguidor de Jesús ya no es tan atractivo, ya
ya no es tan bonito aparentemente, porque vemos que en medio de todo ir muy bien y en medio de la iglesia estar dando fruto y la iglesia experimentar la presencia del Espíritu Santo, vemos cómo de repente se desata una persecución y vemos como un hombre llamado Esteban, del cual hablábamos hace 8 días, ¿verdad? De cómo los apóstoles habían escogido a 7 hombres para servir a la iglesia, para cubrir una necesidad, y Esteban estaba dentro de estos 7, y la Biblia dice que era un hombre poderoso, que era un hombre lleno de gracia, de sabiduría, era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, era un hombre que tenía un buen testimonio, y vemos cómo en medio de estar agradando a Dios, de llevar un buen testimonio, de estar experimentando la gloria de Dios, sencillamente podemos ver cómo de repente le asesinan por envidia, por celos los sacerdotes, y a partir de ese asesinato se desata una persecución tremenda en la iglesia. Y si solamente pudiéramos leer hasta aquí, como no sé si alguien ve series aquí en Netflix, pero algunas series en Netflix sale un capítulo cada semana, ¿verdad? Los que ven Luis Miguel saben de lo que estoy hablando. Pero sale un capítulo cada semana y te tienes que esperar otra semana para poder leer. Si este texto así fuera, que nada más hubiéramos leído hasta aquí, si no viniera información más adelante, si solamente pudiéramos leer hasta esos versículos, algunos de nosotros podríamos ver una tensión, algunos de nosotros podríamos pensar: el diablo va a detener a la iglesia. Si no supiéramos qué viene más adelante, pensaríamos: el diablo se va a salir con las suyas, ¿verdad? Porque te hago esta pregunta: ¿cómo sobreponerse a la pérdida de un pilar como Esteban? Esteban no era cualquier tipo, y Esteban se volvió un pilar para los apóstoles y para la iglesia de los Hechos, y vemos cómo en medio de estar siguiendo a Dios le asesinan. Ahora, yo creo también que los ángeles tal vez estaban a la expectativa de qué va a suceder, porque de venir de gloria en gloria y de victoria en victoria, esto parece ser una tremenda derrota para el pueblo de Israel, o más bien para la iglesia, ¿verdad? Que eran judíos. Podría parecer una derrota y podríamos asustarnos, pero a mí me encanta que la iglesia, lejos de abandonar su fe, la iglesia, lejos de levantar queja en contra de Dios, lejos de decir: Dios, pero si tu presencia está aquí, ¿por qué permites que esta clase de cosas sucedan? Se supone que si te seguimos las cosas nos deben de salir bien. Pero escucha cómo es que responde y actúa la iglesia. Dice el versículo 4. Me encantan los peros. Hay algunos muy buenos peros en la Biblia. No todos los peros son malos. Dice el versículo 4, ¿estás conmigo? Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes llorando, afligidos. ¿Así dice? No, sino que dice que iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Entonces Felipe, que es otro de los 7 que habían escogido en un capítulo anterior, o más bien en 2, en Hechos 6, dice: descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Escuche, iglesia, la madurez y la pasión por Dios de una iglesia no se define en los tiempos de prosperidad y en los tiempos de bendición, sino la madurez de la iglesia y la pasión por Dios se ve en los tiempos de crisis, cuando las cosas pintan realmente difíciles. Te decía que yo me imaginaba un cuadro de los ángeles como diciendo: por favor, no se desanimen, Dios tiene cosas tremendas para ustedes. Y me imagino ahí a los ángeles tronándose los dedos, ¿verdad? En caso de que tengan manos, ahí tronándose los dedos y diciendo: ¿tú qué crees que va a pasar? No, pues yo creo que se van a deprimir y se van a ir a sus casas. Y tal vez otros decían: pues yo creo que se van a levantar con más fuerza. Y en medio de esta incertidumbre, la iglesia responde de una manera que te aseguro ni las tinieblas ni ningún demonio se imaginaba. La iglesia, lejos de responder en enojo contra Dios, lejos de quejarse, lejos de abrumarse, ellos eran entendidos y eran sabios para poder ver que Dios les había esparcido, no para poder destruirlos, sino más bien para poder edificarlos. Y qué fascinante es ver que la iglesia, lejos de responder con una actitud de queja, responde como se espera de un verdadero cristiano.
Responde anunciando el evangelio a los demás. Escucha, el propósito de Dios en medio de esta persecución y en medio de por qué Dios permitió que se desatara esta muerte de Esteban, es porque Dios quería que la iglesia dejara de ser simples congregantes, que la iglesia dejara de ser solamente discípulos entre ellos, y entonces cumplieran lo que Jesús les había dicho a sus discípulos en Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Alguien se acuerda qué dice ese versículo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. La palabra testigos en el original significa mártir. O sea, el Espíritu Santo va a venir para que ustedes mueran por mí, es lo que Jesús les estaba diciendo. Y me seréis testigos, ¿en dónde? Jerusalén. Hasta este capítulo la iglesia había cumplido bien ese mandamiento de ser testigos en Jerusalén. Sí. Pero te dije que Dios quería algo más. Di conmigo, Dios quería algo más. Y entonces les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, pero no nada más ahí, sino en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y este versículo de Hechos 1:8 se cumple en Hechos 8:1. Porque ahí dice que empezaron a ser testigos en Judea y en Samaria, y da ese orden. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto? Pareciera tan fuera de lugar, ¿no? Tan impopular, en medio de una necesidad de esperanza, como parecía, híjole, yo vine a la iglesia para, Señor, me dieras gozo, y pues, esto que me estás hablando está muy fuerte, pero es una realidad que tenemos que tocar, iglesia. Y déjame decirte algo del Espíritu Santo. Quiero advertirles de lo siguiente: si la iglesia ideal de los Hechos de los Apóstoles no fue libre de la adversidad, ¿qué nos hace pensar que tú y yo sí lo seremos? O sea, no estoy hablando que Dios no nos va a cuidar, Dios nos cuida. De lo que estoy hablando es que a veces pensamos que por tener al Espíritu Santo, que por adorarle, que por venir a la iglesia vamos a ser libres de adversidad. Pero escucha, si la iglesia de los Hechos no fue libre de adversidad, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí? Y déjame decirte, Dios no planea la adversidad y la crisis en nuestra vida para que nosotros seamos derrumbados, para que el diablo tome ventaja sobre nuestra vida, sino más bien determina Dios que haya crisis en nuestra vida para poder edificarnos, para poder levantarnos, para poder ensacharnos y entonces comenzar a vivir la vida cristiana que Él desea que nosotros vivamos. Escucha, estos tiempos ya ha venido una crisis tremenda como esta pandemia, pero si tú estás al tanto de las noticias, parece ser que lejos de que las cosas mejoren, ahora oímos de sequía. Todavía ni salimos de la pandemia y ya estamos oyendo de la escasez que puede haber en México y que tal vez algunos de ustedes ya tienen. Yo sé de algunas personas, hermanos en la fe, que 2 semanas, 3 semanas no han tenido agua en su casa, y uno podría decir: Señor, ¿qué onda? ¿Por qué estás permitiendo esta clase de cosas en nuestra vida? Pero escucha, es Dios queriendo que tú crezcas. Es Dios queriendo que entendamos que si estamos en la iglesia es con un propósito. No venimos a este lugar a calentar una silla. Para eso mejor compramos ahí un calentador y ya, o la sacamos al sol y se calientan más padre, ¿no? Si se tratara de venir a calentar la silla, si se tratara nada más de venir a escuchar un mensaje o levantar nuestras manos un minuto, sería una vida cristiana muy mediocre. Pero Jesús nos ha llamado a ti y a mí a ser una iglesia que no desiste, a ser una iglesia persistente, a ser una iglesia fiel, a ser una iglesia que resiste cualquier tipo de adversidad. Y por eso he titulado mi mensaje en esta tarde: Imparables. Dile al que está a tu lado: Dios desea que tú seas imparable. Dios desea que tú seas imparable. Ahora, en medio de este cuadro de ver cómo Dios estaba levantando la persecución, eso parece como que algo bien lejano, ¿no? Parece como que, híjole, lo experimentaron hace más de 2000 años. Pero escucha, yo he visto algunas publicaciones, si tienes las fotos, amigo, porfa. Algunas publicaciones de una realidad en la iglesia china. Eso que tú estás viendo en la pantalla es lo que está pasando en la iglesia china. El gobierno se ha levantado en persecución en contra de los chinos y de verdad les ha torturado. La persona que subió estas imágenes relata lo siguiente. Dice:
choques eléctricos. Siguiente imagen. Esa está bien, esa está bien. Choques eléctricos, privación del sueño, objetos puntiagudos debajo de las uñas, que le dicen el banco del tigre, y agotamiento del agua. Son algunas antiguas torturas que continúa empleando hoy el Partido Comunista con el fin de detener el abrasivo crecimiento del cristianismo en China. Escucha, hoy en día hay hermanos, tú y yo estamos celebrando aquí a Jesús y nuestra libertad, pero hoy en día en China hay gente que está como esta hermana siendo torturada, hay gente que está siendo encarcelada a causa de su fe. Y uno podría decir: Señor, híjole, no se me hace prudente que estos hermanos que apenas están iniciando en la fe, tú permitas que sean encarcelados. Pero escucha, ¿sabes qué está ocasionando la persecución en la iglesia china? No está ocasionando que el mover se detenga, sino más bien está ocasionando que ellos sean avivados y sean despertados. Y la iglesia está creciendo en grandes cantidades, de tal manera que yo leía una cifra, que en China hay alrededor de 500 millones de cristianos. Y se pronostica que para el 2030 va a ser la iglesia más grande de todo el mundo. Escucha, en la iglesia de China no tienen templos como estos. En la iglesia china no tienen luces, ni pantallas, ni instrumentos como estos. A lo más que dan es reunirse en pequeñas casas secretamente. Muchos de ellos no tienen acceso a una Biblia. ¿Sabes lo que hacen? Le cortan las páginas a la Biblia y se las comienzan a pasar unos a otros. Y ellos saben que se la tienen que memorizar rápido. O sea, literalmente les llega un ajo de la Biblia, la memorizan para poder dársela a otro. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque, amados, la visitación de Dios, el avivamiento y lo que Dios tiene para México va más allá de que tengamos un lugar bonito o no. Va más allá de que sintamos cosquillas o el calor o el abrazo de Dios. Tiene que ver con que nosotros entendamos que venga lo que venga, los planes de Dios no se van a parar. Y de hecho yo creo que la iglesia mexicana ocupamos un poquito de persecución. Misionero, porque esas fotos son de un misionero, escribía lo siguiente. Dice: pero ¿cómo es posible que la iglesia crezca tanto a pesar de la persecución? Y él dice lo siguiente: personalmente no creo que sea a pesar de la persecución, sino a causa de la persecución que la iglesia china se multiplica día a día. ¿Qué trajo como resultado que en la iglesia de los Hechos viniera la persecución, de que ellos experimentaran la muerte de un líder? Te pongo en contexto, es como si hoy por hoy viniera un grupo armado y se llevara a alguien como nuestro hermano Iván, o como Sara, o como alguien de los líderes principales. Imagínate que eso no sucediera hoy. ¿Cuántos sinceramente se sacarían de onda? No, nadie, nomás yo. Yo diría: Dios, pero ¿qué onda? ¿No se supone que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y que a su ángel enviará? Y muchos podríamos caer en confusión, y algunos podríamos decir: Dios, pero ¿por qué la pandemia también está tocando a los cristianos? Señor, ¿por qué la sequía también está tocando a los cristianos? ¿Por qué, Señor, se están creando nuevas leyes que, lejos de parecerse más a la Biblia, se alejan más? Porque es Dios queriendo mover a la iglesia cristiana, y la iglesia cristiana eres tú. Por si no sabías, somos tú y somos yo. Y nuestra responsabilidad, amados, es que a pesar de esta adversidad no nos callemos. Que lo que ocasiona nuestro cubrebocas no se vuelva, perdón la expresión, tal vez es muy burda, pero que no se vuelva un bozal en el que el diablo nos calle. Así que no, nos lo ponemos por protección, pero eso no significa que nos vamos a callar el mensaje que Jesús nos ha dado. Amén. Y en esos versículos leíamos acerca de otro personaje. Iniciamos leyendo acerca de Esteban, que era hombre poderoso, sabio. El pastor nos compartió en la mañana acerca de la sabiduría, un mensaje que seguramente va a ser de bendición para ti, y te animo a conectarte a las 6 de la tarde. Pero estos hombres eran sabios, y no solamente habla de Esteban, sino que vimos un personaje más, que es Felipe. Ahora escucha, Felipe inició sirviendo a las mesas, di conmigo, como mesero. Y en medio de ser un mesero, aunque era lleno de sabiduría, de gracia, de poder, lleno del Espíritu Santo, en medio de esta persecución descubrió que tenía más talentos que saber servir a las mesas. Descubrió que Dios le había dado dones de sanidad, porque escucha lo que hacía este tipo en el verso 6. Hechos 8:6. Y la gente
unánime hablando de Samaria, escuchaba atentamente las cosas que decía ¿quién? Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Escucha, Felipe, si no hubiera venido la persecución y provocar que él abandonara su tierra, abandonara su casa a causa de la persecución, eso le llevó a descubrir que realmente era un hombre ungido. Y amados, yo puedo ver con estos versículos que la iglesia ideal no es una iglesia que no tiene problemas, no es una iglesia que no tiene crisis, no es una iglesia que todo le va bien, sino más bien es aquella que aunque el infierno se levante contra todas sus fuerzas para buscar derrumbarle, esta iglesia sigue predicando a Jesús, esta iglesia sigue sirviendo al Señor, esta iglesia sigue levantando sus manos y creyendo que Dios tiene un plan, no solamente para nuestra vida, sino para nuestra nación. Y sinceramente yo no sé qué tantas cosas se van a desatar. Yo no sé si va a llegar el día en México que nos prohíban reunirnos presencialmente. Yo no sé si va a llegar el día donde la única forma de hacer iglesia sea hacerlo de casa en casa. Yo no sé qué tiempos vienen, pero sí te aseguro que el Espíritu Santo está tan comprometido con el propósito del Padre que va a hacer todo lo necesario para que su iglesia se active. Si estamos dormidos, la crisis va a llegar, porque la crisis nos despierta, la crisis nos mueve. Y entonces comenzamos a experimentar el poder de Dios. Ahora, una realidad es que no todos soportaron ese tiempo de persecución. Mi intención de hablarte de este tema es para que si algún día llega la persecución, si algún día te ponen una pistola y te dicen niega a Jesús o te mato, seamos de los que digan pues tírale. Mi intención es que nos volvamos gente que ame tanto a Dios que esté dispuesta a entregar su vida si es necesario. Que nos paremos firmes, amada iglesia, ante cualquier tipo de adversidad. Pero no todos en la iglesia de los Hechos pasaron este muro, esta barrera de persecución, sino que nosotros podemos interpretar que algunos abandonaron muy seguramente su fe a cambio de su seguridad, porque solamente encarcelaban a aquellos que profesaban ser cristianos, porque solamente entregaban a aquellos a las autoridades para encarcelarlos y muy posiblemente matarlos, aquellos que se decían hijos de Dios. Y yo pienso que algunos de los que abandonaron su fe por su seguridad son 5 hombres que la Biblia nos relata en Hechos capítulo 6. ¿Te acuerdas cuando hablábamos la semana pasada de que habían escogido a cuántos varones para servir a las mesas? 7. El primero fue Esteban, el segundo se llamó Felipe, pero la lista no se detiene ahí, sino que la Biblia nos dice que había otros hombres. Uno se llamaba Prócoro, qué gacho nombre, ¿no? Otro se llamaba Nicanor, otro Timón, otro Parmenas y otro Nicolás. Ahora escucha, algo interesante en la Biblia es que cuando el Espíritu Santo decide darnos a conocer el nombre de alguien, es porque Él tiene planes de continuar hablando de esa persona. No sé si me expliqué. Por ejemplo, nosotros, tú y yo, no sabemos el nombre del cojo de la puerta de la Hermosa de Hechos 3. Nomás nos dice que había un hombre paralítico, ¿sí o no? Es todo lo que se nos dice de él. La Biblia no nos dice cómo se llamaba aquel joven rico que queriendo seguir o queriendo ganar la vida eterna se fue con Jesús y le hizo esta pregunta: ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Y sabemos, Jesús le dice: vende todo lo que tienes y entonces sígueme. Él no quiso y no sabemos su nombre. Nomás nos dice la Biblia que era un joven rico. Tampoco sabemos, por ejemplo, el nombre de la mujer samaritana de Juan 4, que le va a predicar a Samaria. No sabemos los nombres. Y yo a veces decía, ¿por qué algunos nombres sí se dicen y por qué a veces no? Porque de aquellas personas que no se dice su nombre, el Espíritu Santo nada más planeó que apareciera en una sola ocasión. Pero cuando da el nombre de alguien es porque Él tiene planes. ¿Estás conmigo? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Si el Espíritu Santo nos dejó ver los nombres de estos tipos, de Prócoro, de Timón, de Nicanor,
Si la Biblia nos dejó saber de ellos, es porque el Espíritu Santo tenía planes, como tiene planes para ti. Pero ¿qué sucedió con ellos? La persecución los abrumó de tal manera que abandonaron su fe. Mira, en este tiempo de pandemia muchos han abandonado su fe, pero yo doy gracias a Dios por tu vida, que tú estás aquí buscando a Dios. Pero realmente perdimos gente cercana, gente que abandonó su fe, gente que creíamos firmes, como tal vez los apóstoles consideraban firmes a estos cuates. ¿Y por qué abandonaron su fe? Porque no tenían un entendimiento correcto de lo que el evangelio se trata. Muchas veces pensamos que el evangelio es, ay, voy a ir a Cristo y todo va a cambiar. Y sí, Jesús te cambia, pero por lo primero que atraviesas es por persecución, ¿sí o no? ¿Cuántos cuando se hicieron cristianos su familia les dijo, gloria a Dios? No, hombre, qué bueno. Digo, aquí nadie quiere ser cristiano, pero qué bueno que tú sí, qué bueno que estás cambiando, qué bueno que ya no eres el mismo borracho, qué bueno que ya no te drogas, qué bueno. ¿Cuántos les pasó eso? Todo lo contrario, ¿sí o no? Nos empezaron a insultar, tal vez nos dejaron de hablar, se levantó una persecución. Pero si tú estás aquí es porque diste ese paso y pasaste el brinco de esa persecución, y hoy estás aquí por la gracia de Dios. Así que, iglesia, tenemos que ser imparables. Imparables a pesar de la adversidad que venga ahí. Y sabes, yo creo que en la crisis solo hay de dos: o te avivas más o te apagas. No hay de dos, no hay de tres, nomás de dos. O te levantas con mayor pasión, o esa crisis te termina por derrumbar. Y escucha, el deseo del Espíritu Santo es que tú seas levantado, que tú seas avivado. Y si el diablo te quiere cerrar una puerta, que tú vayas a las que Dios te ha abierto. Mira, quiero advertirte, estos tiempos que estamos viviendo y eso que está pasando, a lo mejor a ti te han dado ganas de orar, a lo mejor ya regresaste a tu vida de oración. Mi deseo es que ya hayas regresado a tu vida de oración, que haya vuelto el hambre por Dios a tu vida en estos tiempos. Pero si es así, déjame decirte, tarde o temprano, sea congregacionalmente o personalmente, vamos a pasar por algo como Hechos 7. Algún tipo de crisis va a venir, y no sé si ya la estás viviendo hoy. Y si la estás viviendo hoy, iglesia, si te levantas, mayor gloria van a ver tus ojos. Esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Y te quiero dar 2 puntos rápidos acerca de qué podemos hacer, o qué necesitamos más bien, para poder hacerle frente a la crisis. No sé cuántos están interesados en cómo darle frente y hacerle pie. Hechos 6:4. Cuando se levanta un mini problema de los griegos que estaban murmurando porque sus viudas eran desatendidas, ellos van con los apóstoles y les dicen: no nos podemos encargar nosotros, encárguense ustedes. Pero nosotros no nos vamos a quedar sentados sin hacer nada, sino que dice este versículo 4: y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Lo primero que necesitas para poder hacerle frente a cualquier tipo de crisis que venga a tu vida, eso significa la muerte de un familiar, eso significa la muerte de tal vez tu esposo, tu esposa, algún hijo, tal vez alguna crisis económica. Si le quieres hacer frente, si quieres seguir avanzando, si no quieres ser derrumbado, entonces sin duda necesitas tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Lo que sostuvo a la iglesia, amados, no fue que ellos eran muy buenos, o no fue que eran muy entendidos, sino más bien lo que los sostuvo fue que tenían una relación con el Espíritu Santo. En medio de ese llanto, porque sí dolió la muerte de Esteban, pero en medio de ese golpe tan fuerte, el Espíritu Santo trajo consuelo. Y la iglesia, lejos de que le dieran ganas de hundirse, de abandonar su fe, dijeron: diablo, si nos quitaste a Esteban, te tengo una noticia. No sabes lo que acabas de hacer, porque la Biblia dice que si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Acabas de sembrar un trigo y vamos a dar mucho fruto como iglesia. El diablo no sabía lo que estaba haciendo con Esteban. Él pensó: con esto la iglesia se va a detener. Y ellos dijeron: diablo, te tenemos noticias, nos vamos a multiplicar. ¿Y sabes qué va a provocar una relación íntima con el Espíritu Santo? Que te embaraces del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué la iglesia no se cayó? Porque estaba embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó con la persecución? Nomás fueron a dar luz a otro lado. Felipe fue a dar a luz a Samaria.
Mañana es el Día de las Madres, por cierto, felicidades a todas las mamás. Denle un aplauso a Dios por las mamás. Gracias a Dios por sus vidas, hermanas, de verdad, gracias. Gracias por su esfuerzo, dedicación y amor. Pero pensando en este día, yo puedo ver cómo el deseo del Espíritu Santo es que la iglesia de Cristo se vuelva una madre para las naciones. Que cada uno de nosotros nos embaracemos de Él de tal manera que podamos parir hijos espirituales. Yo sé que tal vez esos términos suenan muy burdos o medios extraños para ti, pero realmente es lo que sucedió en Samaria. Felipe llevó a Samaria un embarazo que ya estaba gestando él del Espíritu Santo y solamente dio a luz, y por eso logró conquistar a toda una ciudad un solo hombre. Los demás que fueron esparcidos no se fueron llorando, sino que se fueron anunciando el evangelio. Y amada iglesia, el día viernes nos compartían cómo el avivamiento no nada más queda en hablar en lenguas, no nada más queda en sentir bonito, no nada más queda en ver sanidades. El avivamiento tiene que ver con nuevos nacimientos. Y si pudiéramos hacernos una pregunta, sería: ¿cuántos hijos espirituales tienes? Entonces, no, yo no, el pastor. Pero escucha, Dios no ha llamado nada más a los pastores a tener hijos espirituales. Dios quiere que tú seas un Felipe, que tú seas una madre espiritual, un padre espiritual para otros. Escucha, nuestra intención debe ser multiplicarnos, iglesia, a través de compartir el evangelio con otros, a través de comprometernos a dar discípulos. Mira, no basta con invitar a gente. Qué bueno que invites personas, pero si ya trajiste a alguien, lo que tú debes de hacer es preocuparte por la vida espiritual de esa persona. Debes de preocuparte porque esa persona siga fuerte en su fe, siga conociendo a Dios literalmente como un bebé. Las que son mamás aquí, les hago una pregunta. Pregunta número 1: ¿es fácil parir un hijo? Por supuesto que no. Cuesta lágrimas, cuesta dolor, y aunque sea por cesárea, pues la recuperación, me imagino, debe ser tremenda, ¿verdad? No es como que hay una cortadita o me sacaron el apéndice. Literalmente es algo muy, muy tremendo. Pero no solamente hay un esfuerzo en tener hijos, sino que hay un esfuerzo en criarlos, ¿sí o no? En que cada 2 horas, cada 3 horas, y hay estar alimentando y limpiando y aguantando los sonidos y los olores. O sea, es bien, me imagino, todavía no somos papás, mi esposa y yo, pero me imagino debe ser algo bien tremendo. Pues eso mismo debería ser en la iglesia. Deberíamos comprometernos a ser padres y madres espirituales. Y si necesitamos persecución para que eso suceda, va a venir. Pero Dios quiere activarnos. Es tiempo, iglesia, de dejar la comodidad. Es tiempo de que tomemos pasos firmes, fieles hacia Dios, y que nos comprometamos con su propósito, que agarremos como nuestro ese llamado que se le hizo a los discípulos. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Que nos podamos abrazar de esta palabra. Pero para eso primero ocupamos tener una comunión íntima con Dios. Si no tienes a Dios en tu vida, cualquier tipo de adversidad te puede derrumbar. Pero lo siguiente que leímos también en este mismo versículo dice: persistiremos en la oración. Eso es la comunión con Dios. Dice: y en el ministerio ¿de qué? De la palabra. Escucha lo que dice primer carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. El segundo consejo de lo que ocupamos para hacerle frente a las crisis es que nos aferremos a la palabra de Dios. Dice: y vosotros, ya está acá atrás en la pantalla, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, ¿recibiendo qué? Y escucha en qué contexto estaban recibiendo la palabra. ¿En medio de qué? De gran felicidad, dice ahí. Ay, en medio de prosperidad recibieron el mensaje. No, lo que dice la Biblia es que la iglesia de Tesalónica recibió la palabra de Dios en medio de una gran ¿qué? Tribulación. Pero no solamente la recibieron y pues, bueno, está padre el mensaje, sino que dice que la recibieron ¿con qué? Con gozo en el Espíritu Santo. Amada iglesia, si quieres hacerle frente a la crisis, necesitas tener comunión con el Espíritu Santo, pero también comunión con su palabra, porque este libro es el que te va a sostener y también va a sostener a otras personas.
Felipe no predicaba su sabiduría o sus consejos, predicaba lo que venía en la palabra de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos ser una iglesia que ame la palabra de Dios. Por eso te digo que tal vez nos falta un poco de crisis, porque como tenemos Biblia a nuestro alcance, tú vas a una librería cristiana y si tienes el dinero te puedes salir hasta con 20 Biblias, ¿sí o no? Tú puedes ir en la calle leyendo tu Biblia, si pasa un policía ¿te va a decir algo? ¿No? Podemos salir, cerrar la calle, como suelen hacer en Ocotepec, y gritar: Cristo vive, Él es nuestro Señor y Salvador, y nadie nos haría nada. A lo mejor nos mandarían a la ronda para ahí, pues no estorbar el paso, etcétera, pero no nos encarcelarían. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué pasa con los chinos? Que como te decía, como ellos no tienen acceso a una Biblia, o sea, una hoja de la Biblia se vuelve su mayor tesoro. Se vuelve, o sea, dan la vida por este libro. Y por eso, cada vez que un chino ve a otro chino padecer persecución, dice: su Dios debe ser tan real, porque yo no daría mi vida por el mío. Y el problema no es que la gente que no conoce a Dios piense eso, el problema es que nosotros como cristianos tengamos esa actitud. Anímate, gózate. Así que en medio de ellos, de la iglesia de Tesalónica, estar en grande persecución y tribulación, recibieron la palabra de Dios con gozo. Escucha, algo que va a atentar en medio de la crisis y la tribulación en nuestra vida, lo que el diablo quiere quitarte es el gozo. Pero déjame decirte, iglesia, lo siguiente: no dejes que una crisis externa se convierta en una crisis interna. No dejes que lo que está en el exterior se meta a tu corazón. Tómalo como una temporada. La iglesia sabía: esta persecución es temporal, en lo que se nos convierte Pablito, el perseguidor. Algún día ese cuate va a caer mientras nos vamos a predicar a Jesús a otro lado. Posterior a eso, sabemos, Saulo, Dios lo tira del caballo, ¿verdad? Se le presenta, Saulo se convierte y se vuelve en uno de los apóstoles más poderosos del Nuevo Testamento. Y ahí la cosa empezó a ir mejor para algunos, para la iglesia, al menos en Jerusalén. Escucha, todo tipo de crisis que tú y yo vivamos va a ser temporal. No creas que esa es tu derrota, no creas que ese es tu final. Te digo, algunos de nosotros, si solamente leyéramos hasta la crisis de los apóstoles, diríamos: ya se acabó la iglesia. Pero déjame decirte, son solamente temporadas que atravesamos, pero Jesús te va a levantar. Jesús va con su esperanza, con su gloria, con su cruz, va a avivar algo dentro de ti. Y si has perdido el gozo, entonces Él va a lograr que tú lo recuperes, que tú recuperes el gozo. Si estamos en crisis, gocémonos, porque es que Dios quiere traer multiplicación a tu vida. Si tienes crisis económica, gózate, porque Dios quiere traer multiplicación financiera en tu vida. Si tienes crisis en tu matrimonio, gózate, porque algún día Dios va a usar esa crisis, la va a restaurar y va a servir de testimonio para otros y para que otros se conviertan a Jesús. Toda crisis nos ayuda bien a los que amamos a Cristo Jesús. ¿Alguien me ayuda en el teclado, por favor? Y te quiero dar algunos beneficios de qué pasa cuando no nos rendimos. Este mensaje, iglesia, yo sé que no es muy popular, que no es el que tal vez queríamos escuchar, pero es el que necesitamos escuchar. Venga lo que venga, aprueben leyes de aborto, aprueben matrimonio homosexual, nos prohíban a los pastores hablar la verdad, no importa. Si hay una iglesia firme, la iglesia se va a multiplicar. Si hay una iglesia que resiste a la crisis, lejos de que el diablo nos aplaste, Jesús nos va a edificar. En 2 de Corintios capítulo 4 verso 16 viene el primer beneficio de no rendirte, de ser una iglesia imparable. Dice segunda carta de Corintios 4, 16: por tanto, ¿no qué? No desmayamos. Antes que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta ¿qué? Leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de ¿qué? De gloria. Resistir a la crisis te va a dar un peso espiritual en tu vida. Vas a tener una autoridad frente a las enfermedades, frente a los demonios, frente a cualquier tipo de problema. Algunos van a salir queriendo decir de este lugar: Señor, estoy muy quieto, dame crisis, por favor.
Porque cuando Dios nos pasa por el fuego, quiere producir un peso en tu vida. La Biblia nos relata en Daniel, y nos lo compartía el pastor en la mañana, del hijo de Nabucodonosor, si no me equivoco, Belsasar, y que él estaba siendo rey, y de repente en medio de una fiesta se escribió algo con una mano, él empezó a temblar, mandan a traer a Daniel para revelar ese enigma, porque era un idioma muy raro, y lo que el enigma quería decirle al rey es que él había sido pesado en balanza y había sido falto, y por ser falto se le quitó el reino. Escucha, ¿quieres tener peso? Que cuando el Espíritu Santo venga y pese tu vida, ¿quieres que no seas falto y quieres tener peso? Sigue haciéndole frente a la crisis, no te rindas, sigue levantándote. Si el diablo te quiere derrumbar, entonces sigue levantándote con más fuerza. Si el diablo te quiere cerrar puertas, entonces busca abrir las que Dios te ha abierto para tu vida. Pero no te pares, iglesia, no te detengas, no te sientes, no te acomodes, porque la gloria de Dios viene cuando nosotros le hacemos frente a cualquier tipo de crisis. Y no sé cuántos quieren peso espiritual. Yo quiero peso espiritual en mi vida. Segundo beneficio, Segunda de Corintios capítulo 1 y verso 4. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 4. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras ¿qué? Tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier ¿qué? Tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Alguien que no se rinde, alguien que no desiste, alguien que no se frena por la crisis y por la persecución, será alguien que será usado por Dios de una manera tremenda. Déjame decirte lo siguiente: la tribulación que estás viviendo hoy se convertirá en el testimonio poderoso para alguien más el día de mañana. Cualquier tipo de crisis que pases hoy es sencillamente para Dios enseñarte cómo salir de ahí, y entonces cuando alguien venga a tu vida con esa crisis que tú ya pasaste, eso se vuelve un testimonio poderoso en tus manos, y entonces te vuelvas efectivo en compartir la palabra de Dios. Por eso nos beneficia tanto la crisis. Escucha, esto que leemos de Hechos 8 es testimonio para nosotros hoy, ¿sí o no? Decir, si ellos pudieron, también nosotros podemos sobreponernos a cualquier adversidad. Y nos consuela saber que ellos fueron edificados y no destruidos. A mí me trae consuelo que aunque el diablo quiera asolar a la iglesia, que aunque el diablo nos quiera encarcelar, que aunque el diablo nos quiera perseguir, aunque el diablo quiera llenar nuestra vida de tinieblas, Dios siempre va a resplandecer en cada uno de nosotros. El Señor siempre nos va a levantar. El Señor siempre va a cuidar de nuestras vidas, porque Él es fiel. Así que sea lo que sea que estés pasando hoy, repítete a ti mismo: esta crisis va a ser mi testimonio de mañana. Esta crisis de hoy va a ser mi testimonio de mañana. Y termino, gloria a Dios, termino. Apocalipsis capítulo 2 y verso 10. Apocalipsis 2:10. Dime un fuerte amén cuando estés ahí. Dice lo siguiente: no temas en nada de lo que ¿qué? De lo que vas a... No sé quién necesita esta palabra, pero es que Jesús hablándote: no temas en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes ¿en dónde? En la cárcel, para que sean probados, y tendrán tribulación ¿por cuántos días? 10 días. ¿Cuál es la recompensa de ser fiel, de seguir firmes? La siguiente frase: sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Escucha, cada vez que tú le haces frente a una crisis, cada vez que dices: Señor, esta crisis no me va a dejar o no va a provocar que yo deje de adorarte. Cada vez que tú, aunque vienes dolido, lastimado,
aunque tu corazón tal vez viene muy sensible, aunque estás pasando muchas crisis, cada vez que a pesar de la crisis tú sigues levantando tus manos a Dios, tú sigues adorándolo, ¿sabes qué está viniendo en tu vida en lo espiritual? Están viniendo coronas. Digo, nadie me cree, pero es lo que dice la Biblia. Yo no quiero ser de los que me presente con manos vacías en la eternidad, no sé tú, porque la Biblia sí dice que algunos se presentan con coronas y otros se van a presentar sin nada. Una forma de hacer coronas delante de Dios es que tú no te dejes derrumbar, aunque ya sientas que tu fe no puede más, sientas que tus fuerzas no dan más. Escucha, estás a nada de salir de esa crisis, estás a nada de salir de esa tribulación. Y si tú sales con tus manos levantadas, si tú sales como la iglesia que lejos de quejarse predicaron el evangelio, entonces coronas van a venir sobre tu vida. Y cuando estés delante de la presencia de Jesús, vas a traer una corona y le vas a decir: Jesús, cuando yo me mantuve fiel a ti en medio de esa crisis, me gané esta corona, pero Señor, hoy te la quiero entregar en adoración, como la escena de los ancianos en Apocalipsis. Así que, iglesia, yo no sé lo que vamos a experimentar, no sé lo que va a venir, y la verdad no me interesa mucho, porque si tú y yo entendemos este mensaje y nos plantamos firmes, puede venir cualquier tormenta, puede venir cualquier huracán, puede venir cualquier crisis, pero si tú te mantienes firme, entonces vas a poder sonreír cuando esas nubes de tormenta se despejen, cuando salga el arco iris y cuando estés del otro lado de esa prueba. Yo no sé cuántos en este momento dicen: Jesús, yo quiero ser como tus apóstoles y tus discípulos. Señor, no me interesa seguirte nada más cuando me va bien. Yo quiero seguirte a pesar de que me vaya terrible. Ponte de pie, por favor, si eres tan amable. Señor, precioso Espíritu Santo, tú sabes el propósito, Señor, de esta palabra. Amado Dios, no nos gusta saber que puede llegar la crisis o la tribulación a nuestras vidas, pero Señor, sin duda tú estás trayendo este mensaje a tiempo para que estemos preparados. Espíritu Santo, yo ruego por tu iglesia. Señor, yo te quiero pedir que venga lo que venga y pase lo que pase, Señor, en nuestra nación seamos una iglesia que se levante y que esté firme y que sea imparable. En el nombre de Jesús ruego en esta tarde por aquellos, Señor, que han sentido debilitada su fe. Señor, que aquellos que tal vez se propusieron: este es mi último domingo en la iglesia. Oh Señor, si no haces esto, yo dejo de seguirte. Yo no sé la condición del corazón de cada uno de nosotros, pero amado Espíritu Santo, yo te quiero pedir que si alguien venía, Señor, con esa sensación, con ese pensamiento, que pueda salir fortalecido de este lugar, entendiendo que esa crisis que está viviendo, Señor, no es para destruirle, sino es para edificarle. Señor, es para traer bendición, es para traer, Señor, paciencia, es para desarrollar la perseverancia en el corazón. Y yo te pido, Señor, que seamos una iglesia imparable, que venga lo que venga, las crisis que experimentemos, los problemas que experimentemos, Señor, no sean sino trampolines para experimentar y para adentrarnos en tu propósito, amado Dios. Yo te quiero pedir por una iglesia firme, una iglesia resistente. Amado Dios, no queremos ser de los que guardamos nuestra vida, sino queremos ser de los que la entregan, Señor, en beneficio de los demás. En el nombre de Jesús ruego, precioso Espíritu Santo, por carga por las almas, Señor, que nos duela la condición de nuestro país. Señor, pon dolor en nuestro corazón por las crisis que puedan estar pasando los demás.
Y también te pido amor, Señor, danos amor por las personas. Yo no sé, iglesia, cuánto llevas sin compartir el evangelio. Yo no sé cuánto llevas sin predicarle a alguien. Yo no sé si siquiera lo has hecho alguna vez, pero es tiempo de que corramos al llamado de Dios, de que lo abracemos y de que digamos: Señor, tú cuentas conmigo. Hay una voz que dice: ¿a quién enviaremos? ¿A quién le diremos a ese vecino que hoy se siente destruido? ¿A quién enviaré a aquel matrimonio que se siente ya divorciado? ¿A quién enviaré? Yo espero, iglesia, que de aquí digamos: Señor, envíanos a nosotros. Amado Dios, queremos ser nosotros los portavoces de tu mensaje. En el nombre de Jesús, queremos ser nosotros, Señor, a quienes tú envíes. Señor, queremos que esta iglesia se vuelva una sala de partos, de nuevos nacimientos, de gente llegando a tus pies, de gente convirtiéndose de sus malos caminos. Usa nuestras vidas, Señor. Queremos que esto sea más allá que experimentar. Queremos, amado Dios, adentrarnos en tu llamado, en tu propósito. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no hacemos esta oración ahí en tu lugar mientras está este canto? Comienza a decirle: Señor, yo no quiero ser de los que se vuelven para atrás. Yo no quiero ser de los que desisten. Yo no quiero ser de los que abandonan la fe. Yo quiero estar firme, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia firme, fuerte. ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Señor, a pesar de cualquier tipo de crisis que estemos viviendo el día de hoy, tal vez estamos experimentando crisis económica, tal vez es una crisis familiar o tal vez es una crisis emocional. Señor, sin importar por qué valle estemos pasando en esta tarde, seguimos adorándote, seguimos entregando nuestra vida a tu persona una y otra vez, Señor. Porque queremos ser una iglesia que, a pesar de la crisis, a pesar de la adversidad, se sigue levantando cada vez con más fuerza. Señor, yo te doy gracias por tu iglesia, que en medio de la tempestad ha aprendido a adorarte, ha aprendido a levantar sus manos, y con convicción, Señor, declaramos que tuyos somos. Ofrecemos nuestra vida una vez más. ¿Por qué no
Tal vez ya lo has hecho antes, pero ¿por qué no reiteramos en esta tarde? Señor, yo soy tuyo. Señor, mi corazón es tuyo. Siempre voy a ser tuyo. Hasta mi último respirar te voy a adorar. Señor, te voy a servir. Voy a ser fiel a tu presencia. Venga lo que venga y pase lo que pase, porque tú eres digno, Señor. Ofrecemos nuestro corazón en adoración, Señor. Completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Espíritu Santo, gracias, porque eres tú, Señor, quien da fuerzas al cansado, fuerzas al que no tiene ningunas. Señor, te doy gracias, porque sin duda tú estás despertándonos del sueño tan profundo en el que estábamos. Gracias, Señor, porque tú estás despertando los corazones. Gracias, Señor, porque tú nos estás dando carga por esta nación, por esta ciudad. Gracias, Espíritu Santo. Nosotros queremos ser luz en medio de las tinieblas que están cubriendo a Cuernavaca. Queremos ser, Señor, luz en donde sea que estemos. Así como oraban los discípulos, Señor, tras ser encarcelados, y ellos decían: Espíritu Santo, danos de nuevo para hablar tu palabra. Ellos no pedían ser libres de la cárcel o de la persecución. Ellos pedían tener de nuevo para seguir predicando tu palabra. Y Señor, con manos alzadas te pedimos: danos de nuevo para hablar tu palabra, Señor. No permitas que sigamos callados. Incomódanos, inquiétanos, Señor, porque tenemos el mensaje más poderoso, más lindo, más hermoso, Señor, del universo, que Cristo Jesús vino a esta tierra a morir por nuestros pecados y para volvernos al corazón del Padre. Permite, Señor, que demos con denuedo ese mensaje en el nombre de Jesús. Danos de nuevo valentía, Señor, para hablar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo, en el nombre de Jesús. Si es prudente o imprudente, danos, Señor, de nuevo para no callarnos. Danos poder, Señor, para llevar tu mensaje con eficacia, Señor, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Gracias, Señor, por esta iglesia sólida y firme. Gracias, Señor,
porque estamos aquí. Gracias, Dios, por cada persona, por cada uno de mis hermanos y hermanas que a pesar de la pandemia, que a pesar de la crisis económica, siguen invirtiendo, Señor, en venir hasta tu casa. Yo les bendigo en el nombre de Jesús y Espíritu Santo. Pido de la gracia, del poder y de la unción que vino sobre los hechos de los apóstoles. En el nombre de Jesús pido que esa misma sabiduría, esa misma unción, ese mismo poder pueda reposar sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Puedes darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya.